No, muchas gracias a ustedes, muy buenas noches a ustedes y a todo el auditorio. Moisés, pues una vez más se llega a otra ronda de negociaciones con el amago de Estados Unidos de salirse del Tratado de Libre Comercio. ¿Cómo lo toman? ¿Cómo toman esta nueva amenaza de Donald Trump y su gobierno en el equipo negociador de México? Bueno, en la iniciativa privada lo tomamos lo tomamos con bastante seriedad. El señor es el presidente de Estados Unidos y eso por sí mismo le da un peso específico, pero también llevamos un año en esto y lo hemos tomado con mucha calma. Sabemos que es un riesgo que existe y lo único que hace es que tenemos que redoblar esfuerzos. Mientras tanto, normalmente nos enfocamos a ser muy pragmáticos. El equipo técnico del equipo negociador de la Secretaría de Economía sale rumbo a Montreal temprano hacia el día 20 para empezar los trabajos. Se implantarán las 30 mesas de negociación y los 3 países estarán presentes. Tengo entendido que va a haber alrededor de 600 gentes en los equipos negociadores sentados en las mesas. Nosotros llevaremos un contingente de unas 220 personas del sector privado al cuarto de junto. Entonces lo estamos tomando pues con mucha seriedad, muy pragmáticos. Siempre hemos tratado de dividir la parte técnica de la parte política y seguiremos haciendo eso. Ahora bien, el riesgo pues seguirá existiendo y pues tenemos que aprender a vivir con este tipo de altibajos y pronunciamientos, tomando las cosas con calma. Moisés Calech, en el equipo, fuentes cercanas al equipo negociador de Canadá dicen que el gobierno canadiense se está tomando en serio estos amagos por parte del gobierno estadounidense. ¿Qué tan viable ve México que Donald Trump y su gobierno se salgan de este acuerdo comercial, se levanten de la mesa? No, claro que lo tomamos con mucha seriedad y lo tomamos como un tema totalmente real. Lo que sí es cierto también es que en el último año, a través de nuestra estrategia de la mano del gobierno mexicano digamos, asociados con el sector privado americano, le hemos subido enormemente el costo al presidente Trump para salirse del tratado. Y por eso nosotros nos sentimos más cómodos que donde estábamos antes, sin dejar a un lado el riesgo, porque sí creemos que hoy los poderes fácticos más las estructuras políticas de Estados Unidos están mucho más conscientes de la gravedad de lo que significa para sus empresas, para sus empleos, para sus estados, el salirse del Tratado de Libre Comercio América del Norte, y creemos que eso nos ha ayudado a darnos un espacio para poder cerrar esta negociación, y sí creemos que eso hace una diferencia muy importante, y sí ha subido el costo enormemente. Si ustedes ven las noticias de los últimos semanas, ha habido constantes visitas de senadores y gobernadores a la Casa Blanca, a la oficina del vicepresidente Pence, para dejar en claro que les dolería y les haría mucho daño el que el presidente Trump decidiera salirse del Tratado de Libre Comercio. Por el otro lado tenemos un factor importante. Acaban de pasar la reforma fiscal. Claro. Esa reforma fiscal se pasó de la Casa Blanca con una alianza con el Partido Republicano. Tienen elecciones en el noviembre del 2018. Son elecciones muy importantes en donde gran parte del Senado, casi en su totalidad, más aparte muchos estados, van a elecciones, y nos parece que la Casa Blanca tiene que aliarse con el Partido Republicano para seguir teniendo el poder en las cámaras, para seguir marcando su agenda política, y eso nos da un margen de maniobra y protección dentro de la negociación, porque creemos que el Partido Republicano y los estados del Partido Republicano, que son los que más les dolería perder el tratado, claro, son los que nos van a ayudar a protegerlo. Claro. Coordinador, muy buenas noches, los saluda con gusto Lupita García Girón. ¿Cómo recibieron esta noticia de que Trump sugirió que la negociación se pueda extender para después de las elecciones aquí en México? Hola, buenas noches. Pues en realidad lo que nosotros hemos siempre dicho es, nosotros queremos llegar a la negociación correcta y queremos llegar, pues, de preferencia antes que después. Me parece que por un lado es una buena señal, ya que comparado con otros pronunciamientos del señor presidente Trump, el hecho de que diga que va a tener flexibilidades o que diga que va a tener consideraciones dado el momento de la elección, me parece una nota, digo, a qué hemos llegado, pero ahora me parece una nota incluso positiva, ¿no? Pero por el otro lado, lo importante es qué pasa en la ronda de Montreal y cuáles son las señales que va a tener el equipo negociador. Si vemos un equipo negociador americano
realmente en las mesas, moviendo las fichas en los temas controversiales y tratando de llegar a arreglos, aunque sea en uno, creo que veremos una negociación real, en lugar de lo que hemos visto las últimas 2.5 rondas, donde ha sido más bien una negociación técnica sin mucho fondo y sin tocar los temas cruciales. Necesitamos que esos temas cruciales se comiencen a mover. Moisés Calach, es decir que México sí estaría de acuerdo en aplazar las rondas de negociaciones del Tratado de Libre Comercio hasta después de marzo o incluso después de las elecciones. Bueno, no necesariamente, haremos lo necesario. O sea, si la negociación por el ritmo no se ha llegado a un acuerdo, pero va caminando bien y se tiene que aplazar, tenemos que ser institucionales y seguir los procesos. Pero el sector privado siempre preferirá un buen arreglo, pero lo prefiere antes que después. No olvidemos que estas señales, esta renegociación da señales a la inversión, da señales a la inversión, que es muy importante para nuestro país, a las visiones de negocios, a las, a la producción, a las alianzas, a la inversión local. Entonces, definitivamente, mientras antes se pueda quitar el ruido, será positivo para el sector privado. Ahora bien, por favor, repetimos, lo importante es llegar a la negociación correcta. No es tanto los tiempos. Si tardamos otro año y llegamos a la negociación correcta, pues ni modo. Cuando lleguemos a la decisión correcta, a la negociación correcta, será el tiempo correcto. Moisés Calach, hasta este momento se ha puesto sobre la mesa en las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio el pago del muro fronterizo vía precisamente este acuerdo comercial. En ningún momento, en todas las reuniones que hemos estado, que son cientos, en ningún momento nadie del equipo negociador ni hemos escuchado ningún comentario sobre el tema del muro. Es más, nosotros ni lo tratamos, y tal y como lo dijo el secretario Guajardo, no es un tema que está en el radar de la negociación. La negociación es un tema técnico de comercio exterior, principalmente, y nada tiene que ver con el tema del muro. ¿Cuál sería la posición de México si se pone sobre la mesa en esta sexta ronda de negociaciones en Montreal, tal y como lo aseguró el presidente Donald Trump? Pues no me toca a mí contestar eso. Me parece que eso es una respuesta más del gobierno mexicano que de la iniciativa privada. Ha sido muy claro el señor presidente, ha sido muy claro los secretarios Videgaray y Guajardo de cuál es la posición de México, y yo me quedo con esa posición como nuestra posición oficial. No tendría más comentarios que hacer sobre el tema. Muy bien, por último, Moisés Calach, ¿cuáles son los puntos álgidos, los puntos importantes y también álgidos de esta sexta ronda de negociaciones en Montreal? Bueno, importantes tenemos muchos, porque obviamente cada uno de los temas son específicos de un sector o de un segmento productivo, y todos son importantes. Los más álgidos, la regla de origen de autos y autopartes, la famosa llamada Sunset Clause de muerte súbita que habían propuesto el gobierno americano, el tema de estacionalidad de productos perecederos que limitaría nuestras exportaciones de frescos a Estados Unidos, todos los capítulos de solución de controversias, tanto del capítulo 11, 19 y 20, que son inversión y solución de controversias comerciales Estado-Estado y privado-Estado, la exclusión del tema de transporte, y por ahí tenemos algunas cosas menores que vienen del TPP, pero esas son las principales que necesitamos que comiencen a haber claridad. Claro, Moisés Calach, los analistas dicen que precisamente el futuro del Tratado de Libre Comercio va a definir mucho la economía mexicana en este 2018. ¿Cuál podría ser el mensaje a los mexicanos pues en este año que se observa económicamente y políticamente lleno de incertidumbre? Bueno, va a definir muchas cosas, no solamente va a definir la economía mexicana, yo diría que también va a definir la economía de Norteamérica, de Canadá y Estados Unidos, y me atrevo a decir que va más allá, va a definir el rumbo de muchas otras cosas, dado que el NAFTA es, de hecho, el primer gran ícono del comercio internacional. Por lo tanto, tiene mucho más peso que solamente en nuestras economías. Ahora bien, en nuestro país, creo que la respuesta tendría que ser que somos un país de instituciones, que somos un país que está defendiendo sus intereses. Tenemos un equipo negociador dirigido por el secretario Guajardo y por el secretario Videgaray, muy profesional, muy responsable de lo que está pasando, con una mira de largo plazo hacia el beneficio de nuestro país, y el sector privado será un balance para asegurarnos que tengamos visión de largo plazo y que seamos institucionales en la toma de decisiones y que protejamos los intereses de México. Lo que esperamos es llegar a un buen acuerdo que nos dure para que México pueda seguirse desarrollando en los siguientes 20 o 30 años.
Claro, Moisés Calach, muchísimas gracias por esta comunicación y también por clarificarnos un poco esto de las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio, pues ante declaraciones que inevitablemente ponen nervioso el mercado mexicano, las inversiones y por supuesto también a nosotros aquí, los ciudadanos que a veces no tenemos claridad de qué va a pasar con este tratado después de las declaraciones del presidente Donald Trump. A sus órdenes y muy buenas noches. Un abrazo. Moisés Calach, él es coordinador del Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones del Tratado de Libre Comercio, digámoslo así, como el cuarto de junto, los empresarios que están apoyando al gobierno mexicano, al equipo negociador en pláticas, negociaciones en Estados Unidos y Canadá de este acuerdo comercial.